Buen día, mis hermanos. Qué hermoso. El testimonio de Dios sigue siendo construido en nuestros corazones. La carta viva sigue siendo escrita en cada uno de nosotros. Y la fidelidad de un Padre presente, eterno, amor, fiel, todopoderoso, sigue manifestándose conforme Él renueva nuestro entendimiento para que podamos nosotros funcionar como sus hijos. Y vamos a darle gracias en este momento por todo lo que hemos recibido, hemos escuchado y por lo que vamos a recibir en su mesa, porque Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus enemigos. Y unge tu cabeza con aceite y hace que tu copa esté rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida. Y en su casa, en su templo, tú moras eternamente. Padre, gracias por tu fidelidad, por el privilegio que nos has dado de ser tus hijos. Nos has llamado hijos, nos has declarado hijos, y estás viviendo tu pacto con cada uno de nosotros para traernos a la capacidad de funcionar en la naturaleza divina, y has puesto tu nombre como promesa de que nos vas a llevar a la plenitud de quien tú eres. Que habite en nosotros toda la plenitud de Dios. Gracias porque lo que has iniciado en cada uno de nuestros corazones, tú estás comprometido a perfeccionarlo. Porque cada día que aceptamos creerte, tu paz gobierna nuestro corazón y podemos empezar a comprobar que no hay imposibles, que no hay arma forjada en nuestra contra que prospere, y que tú, nuestro Dios, nos capitanearás aún más allá del paso físico de la muerte. Gracias, Padre, por esta promesa maravillosa y porque hoy podemos celebrar que tu hijo Will está siendo festejado en la recepción gloriosa, que Lupita y familia están siendo objeto de tu consolación, no de tu pésame, sino de la vida eterna, buscando funcionar en sus corazones para que el gozo de la salvación se manifieste en sus corazones, así como en cada corazón de tus hijos con seres que han partido, con hijos que han partido para estar contigo en la eternidad. Gracias, Padre, por lo que hoy vas a hablarnos. Nuestro corazón está en tu mesa para ser servido del pan vivo que Jesús es. Amén. Pues, familia de Dios, estamos bien cuidados, estamos absolutamente protegidos y somos personas totalmente provistas, porque antes que nosotros nos demos cuenta que vamos a necesitar algo, nuestro Padre ya se ocupó de ir por delante para proveerlo. Y nuestro asunto es aprender a navegar esa situación, aprender a dar por hecho que somos personas amadas y que somos fuente de ese mismo amor para todos los que nos rodean. Y por eso hemos entrado a esta etapa del sacerdocio real, la habilitación de los hijos de Dios para funcionar como sacerdotes divinos aquí en la tierra, ministrando el nuevo pacto. Hay una escritura en el libro de Hebreos, donde en el libro de Hebreos Dios se ocupó de plasmar el pacto que opera con los hijos divinos y explicarnos todos los cambios que son necesarios debido a que este pacto entra en vigor. Una de las primeras cosas es que da por viejo y por caducado y obsoleto el viejo pacto. Y quiero recordarles por el Espíritu Santo que en la Biblia están contenidos los dos pactos y que a nosotros nos corresponde aprender a permitirle al Espíritu Santo traernos al nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ser inspirado. Toda la Escritura es inspirada por Dios a tu corazón. Tiene que ser escrito. Ese es el pacto. Dios dice, voy a poner mis leyes en tu mente, las voy a escribir en tu corazón.
tiene que ser habilitado, vivificado en cada uno de los hijos, de los herederos, porque solamente entonces podemos nosotros vivir lo que ya somos. Y entonces, en el proceso de habilitación, lo que está ocurriendo es la renovación de nuestro entendimiento. Es exactamente un paralelo a lo que ocurre con un bebito que nace, empieza a ser construido un raciocinio en ese bebé. Y obviamente tienen que empezar con las cosas muy, muy básicas, ¿no? Tú ves que los bebés empiezan a usar sus ojos, a usar su voz, reaccionar emotivamente, ¿no? A lo que están experimentando y a lo que están recibiendo, etcétera, balbucear. Entonces, pero eso tiene que ir desarrollándose para que esa criaturita aprenda a expresarse lógicamente, racionalmente. Y eso requiere que empiece a tener con qué hacerlo. Y lo va a hacer desde una base de entendimiento. Y entonces el entendimiento se va construyendo en base a lo que va aprendiendo. Y a saber que cuando dice papá se está refiriendo a su padre, cuando dice mamá se está refiriendo a su madre, etcétera, etcétera. Es un proceso de construcción vivencial que le va a permitir ser. Bueno, ahora traslada eso exactamente a ti como espíritu, porque es lo que somos. Nuestro Padre es espíritu, Dios es espíritu. Y en Juan capítulo 3 Jesús dice, todo lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces, una de las grandes partes de la renovación del entendimiento de los hijos de Dios es llegar a comprenderse como espíritu. Soy espíritu. Mi Padre es espíritu, yo soy espíritu. Y ahora voy a vivir en el espíritu y voy a andar en el espíritu. Y aquí es donde todo empieza a cobrar congruencia, empieza a acomodarse todo, ¿no? Y en 1 Corintios capítulo 2 se nos declara que el Espíritu Santo tiene la tarea de enseñarnos todo lo que Dios nos ha dado y hacernos poseedores de eso. ¿Y cómo lo hace? Él va acomodando lo espiritual con lo espiritual. Entonces, idéntico a cómo el bebito empieza a formular un raciocinio basado en lo que va aprendiendo, en lo que va descubriendo, lo que va comprobando, así tú y yo vamos creciendo por lo que vivimos en nuestro espíritu, con nuestro Padre Espíritu, Abba, con Jesús, nuestro hermano mayor, el Espíritu que Jesús es, con el Espíritu Santo. Y ese crecimiento espiritual ahora tiene manifestación externa en tu alma y en tu vivir físico, que es permitido porque tenemos este aparato maravilloso que es el cuerpo físico. Bueno, hoy Dios quiere ocuparse de seguir añadiendo a ese proceso de construcción. Pero antes de entrar al contenido de la mesa de Abba hoy, es importante comprender que en nuestro caso, a diferencia del bebito, ya vimos el paralelo, ¿no? Es un paralelo perfecto en cuanto a las dos nuevas criaturas, el bebé que acaba de nacer terrenalmente y el bebé que acaba de nacer de Dios. Pero en nuestro caso, nosotros tenemos un proceso también que no podemos ignorar y que tenemos que aprender a vivir, y es el proceso de la destrucción del raciocinio del ser humano que fuimos. Sin excepción, todos nosotros fuimos humanos. Nuestro primer nacimiento fue del linaje de Adán. Heredamos de Adán una naturaleza, porque la herencia genética no solamente se da en la parte biológica. Eso es evidente por la ciencia humana, ¿no? Y todos podemos aceptar que eso es un hecho innegable y que todos tenemos un legado biológico, una herencia genética biológica. Pero de la misma manera, tenemos una herencia genética espiritual.
En Romanos el capítulo 5, verso 12, Dios nos lo indica. En Primera de Pedro capítulo 1, verso 19, 18, 19, por ahí está esto mismo. Y lo que Dios nos indica es que de nuestros padres heredamos una vana manera de vivir. En Romanos 5 dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y de allí la muerte pasó a todos los hombres. Y la evidencia de esa genética espiritual es que todos pecan. Es innegable. Entonces, la justicia de Dios es hacernos libres de ese legado de maldición, porque todo ser humano nace esclavo, no tiene opción. Hereda esta naturaleza que lo encierra en una prisión de soledad, de pecado, de ira, de injusticia, de temor, etcétera, de muerte, sujeto de muerte, ¿no? Por eso en la escuela desde niño te enseñan el ciclo de la vida, dicen, ¿no? Es nacer, crecer, reproducirte y morir. Y te lo demuestran en las especies. Pero no te explican cómo entró la muerte, porque está presente y cómo está provista la libertad de la muerte. Y Dios sí nos lo explica cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Se acabó la muerte. Esa es la magnífica noticia de la que todos nosotros somos sujetos. Y bueno, esto es entonces lo que ahora tiene que ser habilitado en nosotros, no solo para que podamos disfrutar de vida eterna, sino para que podamos entregársela a los seres amados por Dios. Eso es el sacerdocio. Es entregarle a las personas lo que Dios ya les dio y participar en que lo puedan recibir, en que lo puedan vivir y en que puedan ser habilitados para entregárselo a otros. Ahí está la definición más sencilla de lo que es el sacerdocio o la obra del ministerio. Bueno, ya fuimos introducidos brevemente a un diseño y vamos a volver a visitarlo hoy. Yo quiero invitarte a que te ubiques antes de entrar a ver algunas ilustraciones y cosas que Dios quiere que trabajemos con Él, que tú te ubiques en fe. Que te asegures que tu corazón ya está donde tiene que estar para recibir lo que Dios ha preparado para ti. Hermanos, esto es un proceso que se vive 24/7. Porque lo que va a ser transformado radicalmente, eternamente, es la identidad de hijos. Y por eso es que ese raciocinio humano no tiene lugar en los hijos de Dios. Tiene que ser destruido, tiene que ser eliminado, y Dios se ha comprometido a hacerlo. Segunda de Corintios 10 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces ahí está tu provisión para vivir la renovación de tu entendimiento. Pero el cuándo, eso lo dictaminas tú para ti y yo para mí. Así que ubicados aquí en decir, Padre, me acepto tu hijo, me acepto tu heredero. Ahí es donde empezamos un poquito más de la jornada de habilitación el día de hoy. Así que vamos aquí, en primer lugar, a entender que todo lo que hablemos de aquí en adelante se trata de ser herederos de Dios. Esta palabra heredero, Dios va a hacer que crezca en tu entendimiento de una manera asombrosa, maravillosa, que cobre peso y que entiendas que es un producto de tu adopción como hijo o hija de Dios.
Dios te adoptó. Y lo hizo no en el estilo humano de la adopción, sino en la plenitud de su poder. En otras palabras, Él te adoptó con todo lo que Él es capaz de hacer. ¿Y cómo lo hace? Haciéndote una nueva criatura. Esa criatura que nació humana fue destruida en la cruz con Jesús para poder engendrarte de su simiente y hacerte un hijo legítimo, una hija legítima que nació de Dios. Pero ese nuevo nacimiento instantáneamente te constituye heredero de Dios. Si eres hijo, eres heredero. No es negociable. Lo que sí sucede es que no vas a ser obligado, como en el caso del legado adámico. El legado adámico te somete, te esclaviza a la existencia humana. Cuando naces de Dios, eres hecho absolutamente libre. Y ahora todo lo que te corresponde vivir como hijo y como heredero de Dios, tú tienes que aceptarlo por cuenta propia. Tú tienes que elegirlo, tienes que recibirlo, tienes que caminarlo. Para todo eso se te da capacidad, no tienes que esforzarte por lograrlo, no es cuestión de echarle ganas, nada de eso funciona aquí. Todo te es dado, te es suministrado de manera directa. Fíjate la importancia de esto que estamos hablando. El suministro de la naturaleza divina, de la vida de Dios en ti, te es suministrado de manera instantánea por Dios mismo en ti. Por eso es que la provisión de los hijos es absoluta, porque no son cosas, ¿te das cuenta? Dios no te pone un poquito de amor y le añade un poquito de paz y luego le pone un poquito. No. Dios está en ti. Él es tu provisión. Él es tu recurso. Él es la fuente en ti. Y de lo que se trata es que tú desarrolles la capacidad de vivir comunión, que quiere decir que te fusiones espíritu a espíritu con Dios para que todo lo que Él es, tú lo vivas, tú lo seas, tú lo hagas presente en tu entorno. ¿Sí? Y velo en Jesús, porque la promesa es hacernos conformes a Jesús, idénticos a Él. Entonces míralo en Jesús, fíjate cómo funciona. Está la tormenta desbaratando, ¿no? Hablo del mar, embravecido el mar, las olas gigantescas, la barquilla en riesgo de ser despedazada por la fuerza de los vientos y el agua. Y ahí está Dios, durmiendo. Los acompañantes todavía no son divinos, no tienen ni idea de cómo se vive paz o cómo se es paz, y están en pánico. Y entonces vienen a Jesús y le reclaman, ¿no? ¿Cómo te atreves a estar durmiendo si ves que vamos a morirnos? Y yo siempre, el Espíritu Santo me permite un poquito vislumbrar la expresión en el rostro de Jesús, ¿no? Él los ve con amor, con respeto, porque ellos no han nacido de nuevo, pero hoy van a aprender una lección. Que el que habita al abrigo del Altísimo está seguro bajo la sombra del Omnipotente. Ellos están no en la amenaza de la tormenta,
sino en la seguridad de Dios, y no lo saben. Y Jesús, siendo uno con el Padre, recuerda, Jesús no es autónomo, Él no hizo algo, Él manifestó a Abba, quien hizo la paz. Y fue lo que habló su boca, pero las palabras son de Abba, de Dios, el Padre. Reprendió a la tormenta y hizo la paz. Y la naturaleza obedece al dueño. Y se hizo grande bonanza externa. Y entonces Jesús se dirige a ellos y les dice, ¿qué les pasa? ¿Hombres de qué? De poca fe. ¿Saben qué quiere decir eso? Ustedes no han entendido el tamaño del compromiso que Dios ha hecho con ustedes. No han entendido cuán amados son, cuán importantes son para Dios, lo que valen. Eso es poca fe. Jesús vive absoluta fe. Totalmente cierto de que Él está seguro en su Padre. Por eso cuando Él entregó el Espíritu en la cruz, sencillamente dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí está nuestra habilitación, pero todo empieza con esa definición en el Espíritu. ¿Quién soy? Soy tu Hijo, Padre. Y es por esto que el primer trabajo del Espíritu Santo es testificarle a tu espíritu que eres hijo de Dios. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si tu corazón no funciona todavía en soy tu hijo, soy tu heredero, ahí está tu inicio. Ese es donde está el proceso divino que te toca permitir. Padre, arregla esto en mi corazón. Que yo escuche y agradezca y me goce en que no importa qué esté pasando en mi propio cuerpo físico, en mi entorno, en mi familia, en mi nación, en mi comunidad, yo estoy seguro en ti. Bueno, si permites esto, entonces Dios quiere caminarte a las funciones de los herederos. Y hemos hablado de cuáles son, pues el sacerdocio real. Ahí está incluido absolutamente todo lo que Dios tiene preparado para que tú vivas con Él aquí en la tierra. Es el ejercicio del sacerdocio real. Porque Jesús, regresamos otra vez, siempre tiene que estar escrito, porque lo que está escrito es un compromiso, es el pacto. Y Apocalipsis capítulo 1 dice que Jesús nos constituyó reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Primera de Pedro 2:9 dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, que Dios nos ha adquirido, y eso quiere decir el precio que pagó, la sangre de Jesús, la vida de Jesús, para que anunciemos aquí en la tierra sus virtudes. Entonces, nuestra habilitación es para que ejerzamos, cada uno sin excepción, el sacerdocio real. Y para este efecto, hemos sido introducidos a este gran esquema, ¿no? Este esquema contiene un resumen visual de la habilitación provista para que tú y yo podamos ser ministros competentes del nuevo pacto, porque eso es lo que está vigente. O sea, cuando
Cuando Dios, por ejemplo, instituyó lo que hoy es el viejo pacto por medio de Moisés, Él estableció un sistema de vida provisto por Él para los seres humanos, a través de Moisés y del pueblo de Israel a toda la humanidad. Y hoy no nos toca hablar en detalle de ese pacto. Habrá un momento en tu vida cuando Dios te instruya en ese viejo pacto para que tú comprendas a más profundidad los porqués del viejo pacto, etc. Pero baste decir que es un pacto de misericordia. No fue dado para arreglar el problema de los seres humanos. Fue dado para tener misericordia de todos, sin excepción. Porque todo ser humano es sujeto de injusticia. Nace esclavo, nace pecador, nace en una condición que no puede superar, no hay manera. Pero este pacto de misericordia proveyó un medio para que todos tuvieran derecho. Por favor, escucha esto. Todos tuvieran derecho a la gracia provista por medio de Jesús. Cuando Jesús viene, Él viene a instituir el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto está toda esta provisión que está ahorita en tu pantalla. Y vamos a empezar a entender este esquema. Vamos a entenderlo es vivirlo. Quiero meter eso allí, ¿verdad? Aclarar que el entendimiento no es conceptual en las cosas divinas. La revelación que el Espíritu Santo te va a estar dando para alumbrar los ojos de tu entendimiento y puedas tú vislumbrar lo que se te está presentando, eso es, puedes llamarle conceptual. Pero el entendimiento, que es la construcción del raciocinio o de la mente de Cristo en ti, eso es vivencial. Por eso el que oye pero no hace lo que oye, a sí mismo se engaña. Estoy citando lo que Dios nos dice en la carta de Santiago. Así que no te autoengañes, compruébalo. Pero todo esto que está aquí incluido es tuyo, es tu herencia, es tu habilitación para que tú funjas como sacerdote real. Y nos toca empezar a entender cada aspecto y a recibir la capacitación divina que está presente, disponible a cada uno de nosotros 24/7 por lo que ya explicamos, porque esto lo va a hacer Dios en ti. Así que por favor no uses tus habilidades humanas para aprender ni para tratar de vivir esto. Esto es imposible humanamente. Vive la instrucción de Dios como niño recién nacido. ¿Sí? Y soy guiado a explicar esto porque es tan importante que en este inicio de esta etapa todos tengan acceso. ¿Sí? Si tú tienes medio siglo o más como yo desde que viniste a Jesús, pero esta etapa no la has vivido, hazte como un niño. Esa es la instrucción de Jesús. El que no se vuelve y se hace como un niño no puede entrar al reino de Dios. Hazte como un niño. Aquí va a haber una guerra de conceptos y de doctrinas y de cosas que no te han llevado a crecer a la semejanza de Jesús y que el Espíritu Santo va a confrontar y van a pasar por el proceso de destrucción. Porque aunque sean bíblicas, no son divinas. ¿Cómo es eso? Pues Dios nos lo explica con estas palabras en 2 Corintios capítulo 3. La letra mata, el espíritu da vida. En otras palabras, toda la Biblia que yo aprendí por mi cuenta es letra. No es instrucción divina. No hay comprensión divina. No me la enseñó el Espíritu Santo. Yo la aprendí. Ese es el viejo pacto. Y resulta en muerte. ¿Por qué? Porque no lo puedes cumplir. Entonces era mejor que no supieras que Dios dijo esto. Porque ahora que lo sabes,
vives transgrediendo eso que Él te dice que hagas o que no hagas. Esa es la letra. Siempre mata. La provisión de Dios es el Espíritu, vivifica. Y este cambio de origen, de aprendizaje, es algo que a los que tenemos un rato en la Biblia va a ser el reto principal. ¿Sí? ¿De quién estoy aprendiendo? Entonces, por ejemplo, muchos hermanos a veces batallan porque han elegido seguir a personas, ¿no? Ahí puedo estar yo, o puede estar cualquier persona. Es que dice fulano, es que, ¿qué piensas tú de lo que dice sutano? Es que yo leí tal cosa o lo que sea. No vale. Para lo eterno no vale. No califica. No produce fruto divino. Entonces, de una manera muy humilde y muy paciente, pero muy firme, Dios tiene que traer a sus hijos a la aceptación de ser enseñados por Él, porque esta es una cláusula del nuevo pacto. Escúchale, Hebreos capítulo 8, del versículo 10 al final, contiene el nuevo pacto. Y ahí dice Dios muy claramente que solamente Él, esto es exclusivo de Él. Aquí están los exclusivos, todo el pacto es exclusivo de Él. Yo, Dios, pondré mis leyes en tu mente. Si las adquieres por otro lado, no funcionan. Yo las escribiré en tu corazón. ¿Te das cuenta? Si tú te las metes como era en el viejo pacto era memorízatelo y repítelo y obedécelo y explícaselo a otros y están sobre eso porque si no se les olvida. No en el nuevo pacto. Y luego Dios dice, yo seré tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso se cumple en el nuevo pacto. Porque Dios quiere decir dador de vida y todo a mí. Un proveedor, una fuente para que yo sea. Nada más, no hay más. Y tú serás mi pueblo. Esa es la promesa grandota. Porque eso es el compromiso de Dios de decirte, yo me comprometo a que tú funciones como mi hijo. Yo me comprometo a hacerte idéntico a Jesús. Allí descansa mi corazón. Me gozo en ese compromiso de Abba conmigo. Tú puedes ver, quizá, y como todos lo hacemos, vemos cosas que todavía no funcionan como Jesús en nuestros hermanos. Pero el que está en el pacto, cuando ve esas cosas, da gracias por el compromiso de Dios para llevar a ese hijo, a esa hija, a la plenitud de Cristo. Y luego viene esta cláusula y dice, ninguno. Entendemos esa palabra, ¿verdad? No hay otro. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Te das cuenta? Aceptar el pacto es aceptar sus cláusulas y reconocer que todo lo que hayas aprendido por cuenta propia va a ser eliminado. Y todo lo que hayas aprendido de otras personas va a ser eliminado. Y aquí es donde el enemigo viene a meter confusión. No, pero dice, y dice, y dice, y dice, y aquí, y allá. Calma. La mejor lección que todos podemos aprender es hacernos como niños. ¿Sí? Porque la mente carnal alega y la mente de Cristo pregunta. Mira la diferencia. El enemigo es un experto en utilizar la letra de la Biblia para crear polémica, argumentos. Lo ha estado haciendo por miles de años. Te lleva mucha ventaja en ese aspecto. Quieres estar en su terreno, vas a perder. Trató de hacerlo con Jesús. Los sacerdotes humanos, israelitas, conocedores del texto de la Escritura, hurgaban cómo utilizar para tenderle trampas a Jesús. ¿Qué salía de Jesús?
no argumentos humanos. Abba le daba a el verbo divino las palabras para contestar, y siempre fueron certeras, sabias, sobre medida, victoriosas, y eso nos ha sido dado a nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos a que Dios desbarate en nosotros toda esa construcción no divina, para que Él construya por el Espíritu Santo la mente de Cristo en ti. Entonces ten presente eso. Estamos ahorita en los preliminares para poder abarcar lo que sigue. Todo esto que está provisto no puede ser recibido cuando yo no he comprendido el peligro de darme permiso de escuchar lo que dice el Espíritu Santo para llevarlo a los argumentos de la mente carnal. Ahórrate muchas crisis. Vuélvete y hazte como un niño. Y recibe con mansedumbre la palabra implantada para que pueda germinar en tu corazón cual lo hace una semilla. Jesús dijo, la palabra del reino es la semilla que Dios siembra, ¿sí? La semilla tiene que germinar, arraigar, para alimentar la vida exterior y fructificar. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer. Así que todos estos factores que Dios ha estado añadiendo, date el tiempo de ir viendo el progreso, ¿no? Desde la introducción de esto, los ágapes subsecuentes son de preparación, para que tú cuentes con lo provisto para recibir tu habilitación. Y estés ingresando a la familia divina o tengas un rato ya, asegures que tienes presente lo que está provisto y cómo se vive eso, y puedas entonces avanzar ágilmente en lo que Dios se ha comprometido a darte. Muy bien. Entonces aquí tenemos este esquema que algunos le ven forma de barquillo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero amén de lo que visualmente te provoque, es provisión. La parte inferior es el ejercicio del sacerdocio real. La parte superior son las etapas de habilitación de cada hijo divino para que funja como sacerdote real. Entonces vamos a empezar a comprender los elementos contenidos aquí. Y lo primero es que hay 4 etapas y 3 grandes entornos del desarrollo del sacerdocio. 4 etapas de habilitación, 3 entornos funcionales en los cuales ejerce el sacerdocio. Y esta es esta parte del esquema que yo quiero introducir y que tú le permitas al Espíritu Santo írtela explicando. Esto hoy vas a captar un poquito. Si tú te dispones a ser habilitado, esto requiere que te inviertas en regresar aquí, estar meditando en esto de manera constante. Todos los hijos tenemos que aprender que puedes estar en tus labores cotidianas, pero tu espíritu está meditando en las cosas que Dios te está enseñando. Y eso es parte de crecer. Entonces, estas 4 etapas son una secuencia, no se puede transversar. Como cuando construyes una casa, no puedes empezar poniendo el techo, tienes que poner primero el fundamento. De la misma manera, la primera etapa, la segunda etapa, la tercera, la cuarta son secuenciales. Pero es muy importante observar que en el momento en que una persona nace de nuevo, ya es heredero
y por lo tanto ya es sacerdote. Esto es como Dios dice, ¿no? Para el raciocinio humano esto es locura, pero es verdad. Observa la evidencia, ¿sí? Irrefutable. Una persona nace de nuevo, se opera una transformación de espíritu. O sea, ¿qué ocurrió en el nuevo nacimiento? Fíjate. El espíritu esclavo que nació de Adán, el heredero de maldición, fue llevado a la cruz juntamente con Jesús para muerte y destrucción. Eso es lo que ocurre en el momento en que una persona recibe a Jesús. Así, instantáneamente. Entonces, deja de ser humano, esclavo. Y en ese instante es engendrado por Dios. Y ahora nace una nueva criatura divina, un nuevo espíritu. Ese nuevo espíritu es eterno, es divino, es heredero de Dios y por lo tanto todas sus funciones le corresponden. Ahora, esa nueva criaturita no lo entiende todavía. Como el bebito que acaba de nacer no entiende quién es su familia. Todas esas cosas las va a aprender, igual tú y yo. Estamos aquí para aprender estas cosas. Pero ya es. Por lo tanto, ya tiene acceso, porque terminemos el cuadro. Cuando esa nueva criatura nace de nuevo, en ese instante es bautizado. ¿Sí? En ese instante el bautismo es que Dios se haga presente en ese espíritu. Ese nuevo espíritu no es huérfano, no nace huérfano, no está vacío, sino que es habitado por Dios. Efesios capítulo 1, el día que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y Dios ahora está presente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan capítulo 14 es el compendio donde Jesús establece eso y nos hace entender que no solo Jesús viene a morar en ti, pero el Padre viene a morar en ti, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y entonces este nuevo ser puede fungir como sacerdote de Dios. ¿Qué es el sacerdocio? Entregarle a otras personas lo que Dios ya les dio. Ahora la evidencia. La persona nace de nuevo. ¿Qué le nace en su corazón? Decirle a todos. ¿Sí? Ir a entregar. Sacerdote. No tiene madurez. No puede estar firme. Todo eso es una realidad. Pero ya funciona. La tragedia en la que hemos vivido los hijos de Dios es en la ignorancia de estas verdades y el secuestro de los hijos a la esclavitud, de una práctica religiosa en lugar de una vivencia divina. Por lo tanto, Dios se está encargando de romper ese esquema en los dispuestos y de traernos a entendernos en esta habilitación provista. Así que el bebito recién nacido, como la mujer samaritana, etcétera, etcétera, puede ir y empezar a anunciar. Pablo nace de nuevo, ¿se acuerdan? Él era Saulo de Tarso, ¿no? El fariseo de fariseos, empeñado en su celo religioso y en su comprensión humana de que Jesús era un traidor, era una herejía a su doctrina y había que exterminarla, y andaba persiguiendo a la iglesia y encarcelando y matando y haciendo un desastre. Y Jesús va y lo ama. Lo encuentra en el camino a Damasco y le dice: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ese impacto de amor lleva a Saulo de Tarso a reconocer que está tratando con Dios. Le dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí le cambia todo a él. Dice, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Te das cuenta? Ahí no dijo, pues espérate, aquí nos la vamos a jugar los dos. No. Reconoce. Y por ese reconocimiento nace de nuevo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay millones de personas que han nacido de nuevo y hoy están viviendo una esclavitud terrible, completamente engañados de quiénes son, porque no está funcionando el sacerdocio real. Pero ya está empezando. Bueno, ¿qué le nace a Saulo de Tarso? Él sigue las instrucciones que Jesús le da porque queda ciego y es puesto a esperar allí unos días hasta que viene Ananías y le reconoce como hermano y le ministra el sacerdocio. El sacerdote Ananías llega y le permite a Jesús ministrarle a Saulo sanidad. Y Saulo, como recién nacido, ahora trae una urgencia: decirle a todos que Jesús es el Cristo, y se va con lo que él cree que sabe y puede. Y Dios dice, no, todavía no. Pero ya te das cuenta, el sacerdocio es ese gozo de querer comunicar, eso que te pasa en el corazón cuando eres movido a compasión, eso es tú siendo sacerdote de Dios. Ya lo traes, es innato. Pero ahora necesitas ser habilitado para que funciones bien en el sacerdocio. Y aquí están las etapas. Entonces, que quede muy claro que el recién nacido es sacerdote tanto como el que ya está en la cuarta etapa de arraigo y definición, y que los que estamos creciendo un poquito más nos toca facilitarle a nuestros hermanos que están iniciando que avancen en su proceso, que reciban lo que está provisto para su desarrollo y que funjan como sacerdotes de Dios, porque en la familia divina no hay celos, no hay envidias, no hay jerarquías, no hay liderazgos, hay una cabeza en cada hijo. Se llama Jesús. Hay un pastor en cada hijo, se llama Jesús. Hay un apóstol en cada hijo, se llama Jesús. Un maestro. ¿Se dan cuenta? Y los demás participamos. Yo estoy participando ahorita en facilitar que el Espíritu Santo hable en tu corazón, que Jesús haga su trabajo en ti, que el Padre haga su trabajo en ti. Yo no puedo enseñarte, pero sí puedo participar. Estoy oficiando el sacerdocio. Yo no puedo hacer la obra, puedo participar. Y lo mismo sucede contigo. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Y hoy nada más estamos otra vez en los preparativos. Pero quiero que veas el contenido del sacerdocio. ¿Sí? El sacerdocio tiene 3 ámbitos funcionales. El ámbito de la intercesión, el ámbito de la administración de justicia y el ámbito de la función coyuntural. Esto lo vas a entender, no te preocupes. Ábrete. Permítele al Espíritu Santo darte sabiduría divina. Pero esta es la obra del ministerio. Cada hijo, cada sacerdote es un intercesor. Un intercesor quiere decir es un oficial de la corte divina. Tiene credenciales para comparecer con autoridad ante el trono de la gracia. Pero asimismo es un oficial de justicia. Y la función de justicia es permitirle a Jesús en ti hacer justicia a la vida de las personas que la requieren. Tú puedes apuntar allí Lucas 4, 18 en adelante. Ahí está la definición del ministerio de justicia. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y está el listado de cómo Dios ministra su justicia a la vida de las personas que ama. Tú eres un oficial de eso. O sea, eres un intercesor,
eres un ministro de justicia. Y la tercera gran área de acción es la función coyuntural. Eres miembro del cuerpo de Cristo en particular y por lo tanto a ti están integradas otras personas y tú estás integrado a otras personas. Mira tu mano. ¿Sí? Montón de miembros en coyuntura, concertados y unidos entre sí funcionan. Esto es una maravilla. Lo mismo somos como familia divina, somos un cuerpo. No sabemos vivirlo todavía, pero estamos siendo invitados a la habilitación para el sacerdocio real. Entonces, allí tienes las tres grandes esferas del funcionamiento del sacerdocio. Y el Espíritu Santo te va a estar mostrando cuando Dios pone en tu corazón a personas, es para que intercedas. Cuando pone a personas frente a ti, es para que ministres justicia. Cuando estás interactuando con tus hermanos en Cristo, es para que funciones coyunturalmente. Cada miembro tiene que entregar, esto es Efesios capítulo 4, es donde está contenido toda la explicación, la definición, las promesas, la provisión. Cada miembro es un ministro en estas maneras. Esto es tú siendo sacerdote. Bueno, pero para fungir aquí, tenemos que pasar por aquí. La habilitación. Y la habilitación, ya dijimos, son 4 etapas. La etapa de la adopción, nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no es una etapa que termina. Quiero explicar que estas etapas, aunque son secuenciales, no son términos que se cumplen y se acaban. Son ingresos que permanecen para siempre. Permite que el Espíritu Santo te lleve a entender eso. Ingresas a ser hijo de Dios, eso permanece para siempre. La segunda etapa es la etapa de la renovación, de venir a comprender que la única provisión que existe para que crezcas en la semejanza de Jesús es la renovación de tu entendimiento. Es este ejercicio de destruir el viejo entendimiento y construir el nuevo para que razones como Jesús razona y por lo tanto funciones como Jesús funciona. Entonces ingresas a la renovación de tu entendimiento, se te proveen las bases para que tú puedas funcionar allí y entonces puedas caminar en renovación de ahí en adelante. Pero ese proceso de empezar a vivir renovación te lleva a la tercera etapa, la etapa de habilitación. Y Dios a mí me dio el nombre de cuartel y yo sé que eso choca en muchos sentidos con muchas personas y eso es muy bueno. Cuando Dios habla algo y choca, dale gracias, porque va a haber guerra de renovación. La palabra cuartel no está siendo usada por Dios en su significado humano. No, en el divino. Y en el divino quiere decir que este es un hijo, una hija, que acepta ser habilitado para fungir como heredero, de manera intencionada y definitiva. Se presta a vivir en habilitación 24/7. Y el año pasado Dios nos guió a empezar a tener eventos que se llamaron cuarteles. Y en el inicio, personas han etiquetado esos eventos como el cuartel. Y hay que corregir, permitirle al Espíritu Santo enderezar el entendimiento. Ese no es el cuartel, ese es un evento de invitación a ingresar a esta etapa de habilitación. El que lo entiende y lo recibe, entonces está consciente de que todo en su vida, cada pensamiento, cada evento, cada momento, Dios va a utilizarlo para habilitarle como sacerdote real. Y entonces empieza a agilizarse el crecimiento, el desarrollo, la conformación en semejanza con Jesús de esa persona. Y luego viene
Repito, ingresas a esa etapa y permaneces. Pero eso te lleva a la cuarta etapa, y esa es la etapa del arraigo. Es la etapa de definición. La etapa de definición es cuando tú ya no te vas a dar permiso de ser otra cosa, de estar en otra cosa, sino de ser hijo divino y estar operando como sacerdote real. Es una cosa asombrosa cuando por obra de Dios uno de sus hijos puede venir y pararse ahí y decir: Padre, aquí estoy. Mi competencia proviene de ti. Esto es 2 Corintios 3, ¿no? No confiamos en nosotros mismos. No presumimos ser competentes por nosotros mismos, porque nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esta etapa de definición es importantísima porque cada evento que viene a tu vida, y algunos de mis hermanos que están ingresando aquí, están experimentando eventos fuertes en sus vidas. Y obviamente el enemigo, hoy en la mañana con el grupo presencial hablábamos de esto y fue como una cubetada de agua fría para muchos, pero Dios me guía a repetirlo aquí. El diablo tiene una función en la vida de los hijos de Dios. ¿Sabes cuál es? Que arraiguen en Dios. Porque todo lo que avienta en contra tuya no puede llegar a ti si Dios no lo permite intencionalmente. Y cuando tu papá permite que alguna intención del enemigo llegue, no es para que te dañe. Es para que tú descubras quién eres y arraigues en quién eres y crezcas en ello. Que compruebes que no hay arma forjada en tu contra que prospere. Que compruebes que no eres esclavo. Que compruebes que Dios es fiel contigo. Para eso son permitidas todas esas cosas. Entonces, esta es una etapa de enorme importancia, porque un hijo que está viviendo esta etapa en conjunto con las demás sigue siendo la nueva criatura, sigue siendo renovado, sigue en habilitación, pero ahora está arraigando. ¿Qué le pasa a una planta que arraiga? Despunta y madura y fructifica. Entonces hoy tú puedes entenderte en esta provisión de tu Padre. Y por lo tanto, vamos a estar navegando a comprender el contenido de cada una de estas etapas, así como también el contenido específico de lo que es la obra del ministerio. El Espíritu Santo va a ir guiando. Todo esto, tú no tienes que esperarme. Si el Espíritu Santo te guía a la Escritura para que Él inspire la verdad a ti, ahí está todo. Y Él te puede llevar a donde quizá yo no llegue en esta tierra. Así que no te limites, ni mucho menos elija ser enseñado por personas. Recibe con mansedumbre y gratitud la participación de tus hermanos. Eso es correcto. Respetamos lo que Dios aporta por cada miembro. No hay gente grande y ungidos importantes. No, hermanos, eso no está en el pacto. La unción está en Jesús y Jesús está en ti. ¿Sí? Y esto, repito, va a crear choques teológicos y doctrinales, pero la verdad de Dios es la verdad de Dios. Y Él tiene todo el derecho de traernos a la verdad y centrarnos en ella y permitirnos a todos ver de qué es capaz Dios. Porque fíjense lo que Él dice. Somos hechura suya.
no de nadie más. Por eso cuando esta enfermedad empezó a surgir en la iglesia, en los primeros años, por medio de Pablo, en Primera de Corintios, Dios aclara y dice, ¿cómo dices tú? Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. No, 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 no. Pues hoy eso sigue proliferando y sigue robando la atención de los hijos de Dios y su tiempo en la tierra, para que esto que Dios tiene dado a sus herederos, esa es la intención del enemigo. ¿Quieres estar en la religión evangélica? Órale, échale. ¿Qué tal si estamos en Cristo? Y recibimos y respetamos a nuestros hermanos en donde estén, incluyendo a los que están totalmente descarriados de su identidad, como lo estaba el hijo pródigo. Pero allá donde estaba cuidando marranos, seguía siendo hijo. Y Jesús es clarísimo en ese aspecto. Él dice, se descarría una, yo voy por ella hasta encontrarla. Eso es el sacerdocio y lo que Dios quiere traernos a vivir. Entonces, hemos, por gracia, sido traídos a esta maravillosa herencia de ser manifestadores de Dios aquí en la tierra, de entender que el que ha nacido de Dios es heredero, es sacerdote, es rey, lo sabe vivir, depende de su habilitación, en qué etapa se encuentra. Pero va a fungir en ello cada vez que se preste a ser guiado por el Espíritu Santo. Y por esa razón, nunca te achicopales, como decimos. A lo mejor esa palabra le suena rara a algunos de nuestros hermanos de habla hispana, pero en oaxaqueño eso quiere, o en mexicano quiere decir, no tengas miedo, no te veas chiquito, no te arrugues, no. Yérguete, no en orgullo, en gratitud, en honra a tu Padre. Vive lo que ya eres. Y cuando estés frente a necesidades, permítele a Dios dar contigo. Vas a ser guiado. A veces a entregar una palabra, a veces a entregar un pan, a veces a pagar, a dar dinero, a veces a hacer cosas que no te imaginas. Pero va a ser Dios en ti queriendo hacer contigo las obras que Él tiene preparadas de antemano. Y reconócete, hijo, heredero, sacerdote real. Y todo lo que en ti no está de acuerdo, entiende que tú no eres culpable de ello. El Espíritu Santo no se dedica a acusarte. Eso lo está haciendo el diablo. Pero sí, escucha muy bien, el Espíritu Santo sí se dedica a redarguirte. Eso quiere decir que una vez que Él te ha presentado una verdad, Él sabe que es responsable de llevarte a la plenitud de la vivencia de esas verdades. Introducirte es el inicio. Hay que trabajar todo lo que en ti estorba para que recibas eso en fe. Es la primera parte del proceso de verdad, ¿no? Revelación. Pero esa revelación tiene una secuencia y es redargüimiento. Es si has aceptado ser hijo, si has aceptado ser sacerdote real, entonces ahora vamos a remover de ti todo lo que impide que funciones en la semejanza de Jesús. Por eso estas operaciones del Espíritu Santo son tan importantes y únicas. Así que no confundas la condenación con el redargüimiento. La condenación te lleva a hundirte, a declararte culpable, incompetente, fracasado, pecador, todo ese rollo. El redargüimiento te invita a santificación. Te invita a reconocer, esto no va conmigo.
Padre, esto que traigo aquí, que sale, que quiere jalarme para allá, eso no viene de ti. Y yo vengo a ser hecho libre. Santifícame conforme a tu promesa. ¿Ves la diferencia? Conduce a vida, conduce a libertad. Y entonces vas a la siguiente operación divina, que es la corrección. Allí es donde se construye la mente de Cristo. No puede suceder antes de la limpieza. Y una vez que permites que el Espíritu Santo escriba en tu corazón quién eres y lo que estás provisto para vivir con tu Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo, entonces viene la instrucción en justicia. Habilitarte para la obra del ministerio, y escucha la promesa en 2 de Timoteo 3:17, a fin de que tú, como hijo de Dios, varón o mujer, seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y terminamos con esta otra promesa. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ya somos hijos, herederos. Y tú, Jesús, nos has constituido reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre. Ya llegó el momento en que los hijos seamos habilitados para que se cumpla en nosotros lo que nuestro Padre determinó en su corazón, que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor, como hijos amados. Gracias, porque hoy nos traes a cada uno a comprendernos en este amor inmensurable que nos mueve, que nos insta a aceptar vivir esta habilitación, a reconocernos ya nacidos de ti, a reconocernos ya herederos y a reconocernos ya oficiales de tu reino, y entonces a definirnos en vivir lo que tú nos has dado y cuidar que cada una de estas etapas estén ya operando en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La gloria es tuya en Cristo Jesús. Amén. Pues, familia de Dios, no eres huérfano. Jesús ha venido, vive en ti. Abba está presente, es tu papá. Quiere que le conozcas, que crezcas en su semejanza. Y Jesús está ahí para asegurar que Él sea el cómo le conoces. Y el Espíritu Santo está atento a ti, 24/7. Vive recibiendo, vive dando gracias. Y donde todo se te mueva, allí nada más clama, Abba, soy tu hijo, soy tu hija. El que aprende a hacer eso, ve de qué tamaño es su papá. Y triunfa y crece y va comprobando que ahora es hijo de Dios, es hija de Dios. Bendiciones, sigamos caminando. Para procesar con Dios esta mesa de Abba, cuentas con un importante recurso, el cuaderno de Mi Taller con Dios. Asegura que obtienes tu copia usando el vínculo provisto en los comentarios de este video. Bendiciones.